Hoy vamos a explorar un tema fascinante y a menudo pasado por alto, el papel de las mujeres en el Imperio Romano. ¿Cómo vivían? ¿Qué derechos tenían? ¿Qué figuras femeninas destacaron en esta sociedad dominada por hombres? Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrirlo. La vida cotidiana de las mujeres en Roma variaba significativamente según su clase social. Las mujeres de familias adineradas, como las patricias, llevaban vidas muy diferentes a las de las plebeyas. Las patricias eran responsables de supervisar el hogar y la crianza de los hijos. Aunque no participaban en la política, su influencia no debe subestimarse. A menudo, estas mujeres eran educadas y gestionaban los negocios familiares en ausencia de sus maridos. Además, organizaban banquetes y eventos sociales, donde podían ejercer una influencia indirecta en la política y la economía. Por otro lado, las plebeyas trabajaban arduamente. Podrían ser comerciantes, artesanos o incluso trabajar en el campo. La vida de estas mujeres era mucho más pública y laboriosa. Además de sus trabajos, también cuidaban de sus hogares y familias. Las esclavas, en cambio, tenían una vida aún más dura, realizando tareas domésticas pesadas y, a menudo, enfrentando abusos. La educación también era un aspecto importante. Mientras que las patricias podían recibir educación en casa sobre literatura, filosofía y artes, las plebeyas y esclavas rara vez tenían acceso a la educación formal, aunque podían aprender habilidades prácticas necesarias para su trabajo. Aunque las mujeres romanas tenían algunos derechos, estos eran limitados. Por ejemplo, no podían votar ni ocupar cargos públicos. Sin embargo, podrían poseer propiedades, hacer testamentos y participar en contratos legales. Estas capacidades les permitían cierto grado de independencia, especialmente si quedaban viudas. El matrimonio y la familia eran fundamentales en la sociedad romana. Las mujeres se casaban jóvenes, a menudo alrededor de los 12 años, y se esperaba que fueran obedientes a sus esposos. Sin embargo, también existían leyes que protegían a las mujeres de abusos y les permitían divorciarse. El derecho al divorcio, aunque no era fácil de obtener, ofrecía una salida en casos de abuso o infidelidad. Además, las mujeres podían tener tutoría legal si su padre o esposo fallecía. Aunque este sistema de tutoría limitaba su autonomía, en algunos casos, las mujeres lograban mantener el control sobre sus propiedades y decisiones. Las ceremonias matrimoniales eran eventos importantes y elaborados. El matrimonio no solo unía a dos individuos, sino también a sus familias, lo que tenía implicaciones políticas y económicas. Las esposas desempeñaban un papel crucial en mantener la reputación y el honor de la familia. A pesar de las restricciones, algunas mujeres lograron destacar y dejar su huella en la historia romana. Livia Drusila, esposa del emperador Augusto, fue una de las mujeres más influyentes de su época. Se dice que tenía una gran influencia sobre su esposo y sus decisiones políticas. Livia no solo fue una esposa devota, sino también una asesora astuta. Su habilidad para manejar la política y las relaciones familiares ayudó a asegurar la estabilidad del reinado de Augusto. Agripina la Menor, madre del emperador Nerón, también jugó un papel crucial en la política romana. Utilizó su astucia y ambición para asegurar el ascenso de su hijo al poder. Sin embargo, su relación con Nerón se deterioró y finalmente ordenó su asesinato. Agripina es un ejemplo de cómo el poder y la ambición podían tener consecuencias mortales. Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo, fue conocida por su inteligencia y su papel en la administración del imperio. Fue una gran patrocinadora de las artes y la filosofía. Julia Domna no solo apoyó a su esposo, sino que también tuvo un papel activo en el gobierno, especialmente durante los reinados de sus hijos Caracalla y Geta. Estas mujeres demostraron que, incluso en una sociedad dominada por hombres, podían tener un impacto significativo y duradero. Sus historias son un testimonio de su inteligencia, determinación y habilidad para navegar en un mundo complicado y peligroso. La religión desempeñaba un papel vital en la vida de las mujeres romanas. Participaban activamente en ceremonias y rituales religiosos. Las vestales, por ejemplo, eran sacerdotisas dedicadas a la diosa Vesta. Estas mujeres gozaban de un estatus especial y de privilegios únicos. Las vestales eran seleccionadas a una edad temprana y debían mantener un voto de castidad durante 30 años.
tenían la responsabilidad de mantener el fuego sagrado de Vesta, que simbolizaba la estabilidad y la seguridad de Roma. A cambio, disfrutaron de muchos privilegios, como la independencia económica y la posibilidad de intervenir en asuntos legales. Además de las vestales, muchas mujeres participaban en cultos domésticos y festivales públicos. Las mujeres tenían un papel activo en las ceremonias de fertilidad y los rituales relacionados con el ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La religión también ofrecía a las mujeres una forma de comunidad y apoyo social. A través de su participación en los cultos y rituales, podían encontrar un sentido de propósito y pertenencia. En resumen, aunque las mujeres romanas se enfrentaron a muchas restricciones, también encontraron maneras de influir y participar en la sociedad. Desde el hogar hasta el ámbito político y religioso, su papel fue más significativo de lo que a menudo se reconoce. A través de sus historias, podemos ver la resiliencia y la determinación de estas mujeres en un mundo que a menudo no las valoraba plenamente. Sus contribuciones a la cultura, la política y la religión del Imperio Romano son evidencia de su importancia y legado duradero. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de las mujeres en el Imperio Romano. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Hasta la próxima.